La nieve caía sin descanso sobre las calles de Nueva York, cubriendo las aceras con un manto silencioso que apagaba el bullicio habitual de la ciudad. El viento atravesaba los edificios como cuchillas, cortando hasta los huesos. Bajo un farol parpadeante, Henry se mantenía de pie, encorvado dentro de una chaqueta verde oliva raída, abrazando un sobremanila gastado contra el pecho. Dentro del sobre había 5 currículums. 5 rechazos. Y 0 esperanzas. Respiró hondo. El vaho de su aliento se desvanecía en el aire helado. Tenía 46 años, era ingeniero estructural retirado, viudo, padre, y por ahora, sin hogar. Miró el reloj luminoso de una farmacia cercana, 8:41 de la tarde. El autobús estaba retrasado. El frío le había calado hasta los huesos a través de sus botas desgastadas. Entonces, a través de la cortina de nieve, apareció una mujer. Tenía unos 30 y algo, vestía falda ejecutiva, blusa, tacones, y nada de abrigo. Su cabello mojado le caía sobre el rostro. Caminaba rápido, con los brazos cruzados intentando conservar el calor. Se detuvo bajo el mismo techado. ¿Jadeaba? Las manos le temblaban. Henry intentó no mirarla. Se notaba que era alguien de otro mundo. Limpia, elegante, pero claramente sufría el frío. Ella se frotó las manos con fuerza, sin éxito. Henry apartó la mirada. Solo otra noche. Otro autobús hacia ninguna parte. Pero entonces, el viento aulló y ella se estremeció. Él la observó de nuevo. Su chaqueta no era gran cosa, pero era lo único que tenía. Podía quedársela, mantenerse en silencio, hacer como todos. Pero no lo hizo. Sin decir palabra, se quitó la chaqueta. El frío mordió de inmediato su piel. Caminó hacia ella y se la ofreció. No tiene por qué hacer eso, dijo la mujer, sorprendida. Henry esbozó una sonrisa cansada. Hoy ya perdí bastante. Esta chaqueta, es lo único que aún puedo dar. Pero usted la necesita más que yo. Aún así, él la colocó suavemente sobre sus hombros. No esta noche. La calidez del abrigo la sorprendió. Olía a jabón, o quizá a café. A hogar. Se lo ajustó instintivamente. Gracias, susurró. Henry asintió, cruzando los brazos para conservar algo de calor. El silencio los envolvió mientras la nieve caía alrededor. ¿Cuál es su nombre?, preguntó ella, al cabo de unos minutos. Henry. Yo soy Clare. Un gusto, Clare. Ella lo miró de reojo. No debió darme su chaqueta. Probablemente no, respondió con una sonrisa débil. Pero no podía dejarla congelarse. El rugido lejano del autobús rompió el silencio. Sus luces perforaban la nevada mientras se acercaba. Clare dio un paso hacia adelante, pero se volvió. ¿Tiene a dónde ir? Henry se encogió de hombros. Algún lugar, dijo, sin explicar que era el asiento trasero de una camioneta oxidada. Ella rebuscó en su bolso y le entregó una tarjeta. Por si alguna vez necesita algo. Él la tomó y la metió en el sobre sin siquiera mirar. No esperaba usarla. La gente decía cosas así todo el tiempo. La mayoría no lo decía en serio. Clare subió al autobús. Miró una última vez, envuelta en la chaqueta como si fuera una armadura. Henry la observó hasta que el vehículo desapareció entre la nieve. Solo otra vez, se quedó temblando, no por el frío, sino por algo más. Algo pequeño, silencioso, poderoso. Miró al cielo, luego a la calle vacía. Tal vez mañana, murmuró. Y entonces, dio media vuelta y caminó hacia la oscuridad. Si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete ahora mismo para no perderte lo que viene a continuación. Lo que pasó después de ese encuentro cambió la vida de ambos para siempre. Henry caminaba despacio por las calles silenciosas. Sus pasos crujían sobre la nieve como si intentaran no molestar al mundo dormido. No tenía prisa. Nadie lo esperaba. No había luces encendidas en ninguna ventana. Solo el frío familiar que lo guiaba hacia su refugio temporal, una camioneta Chevy del 98, estacionada detrás de un viejo almacén en el borde de la ciudad.
Llegó alrededor de las 9. El vehículo estaba cubierto de nieve, oxidado, con los cristales empañados por el aliento de muchas noches sin calefacción. Abrió la puerta con esfuerzo y se metió. El asiento delantero se había convertido en un nido, mantas dobladas, una almohada en la esquina, una lonchera bajo el tablero. Cerró la puerta. El silencio lo abrazó. Del compartimento del guante sacó una pequeña caja de lata. Dentro, una foto vieja y descolorida. Su esposa Lily, sonriendo con luz propia, y su hijo Noah, de unos 7 años, con una sonrisa torcida y contagiosa. «Buenas noches, Lily», susurró. «Buenas noches, Noah». Se recostó, la vista en el techo manchado del vehículo. Dejó que los recuerdos lo envolvieran. Alguna vez fue Henry Miles, ingeniero estructural. Construía cosas, escuelas, casas, hospitales. Tenía una esposa que enseñaba en el jardín de infantes. Reía incluso en los días más duros. Su hijo había heredado esa risa. No eran ricos. Pero eran felices. Hasta que el cáncer llegó. Cuando lo descubrieron, ya estaba en etapa 4. 9 meses después, Lily se había ido. Henry renunció a su trabajo para cuidarla. Y después, todo se vino abajo. Las cuentas se acumularon. Los ahorros desaparecieron. Vendió la casa. Se mudó con Noah a lugares cada vez más pequeños, hasta quedarse solo con la camioneta. Pero nunca dejó de ser padre. Convirtió el asiento trasero en una nave espacial. Transformó la sopa enlatada en aventuras. Un estacionamiento vacío en su jardín secreto. Cada mañana, llevaba a Noah a la escuela. Afeitado. Camisa limpia. ¿Por qué sigues cortándote el cabello?, le preguntó una trabajadora del refugio una vez. Henry sonrió. Porque mi hijo necesita creer que todo puede mejorar. Y yo necesito parecer alguien que también lo cree. Tomó cualquier trabajo que encontrara, mudanzas, arreglos de techos, limpieza en obras. No era suficiente, pero los mantenía unidos, hasta el otoño pasado. Una trabajadora social intervino. Dijo que Noah necesitaba estabilidad. ¿Seguridad? Henry no discutió. Sabía que tenía razón. Con los ojos llenos de lágrimas, firmó los papeles, abrazó a su hijo y le prometió. Solo por ahora. Voy a volver por ti. Desde entonces, cada día era una batalla. Enviaba currículums. Iba a ferias de empleo. Tomaba notas en talleres gratuitos. Estudiaba en la biblioteca. Estaba construyendo un plan. Lento. Silencioso. Pero sólido. Hasta esa noche. Esa noche, el plan se sintió más lejano que nunca. Sentado en su camioneta congelada, frotándose los brazos para calentarse, pensó en Clare. En aquella mujer en la parada. En lo fría que se veía. En lo sorprendida que estaba cuando le dio la chaqueta. ¿Por qué lo había hecho? No lo sabía con certeza. Tal vez porque le recordaba a Lily. O tal vez porque necesitaba sentir que aún podía hacer algo bueno. Que todavía era ese hombre que daba más de lo que recibía. La nieve seguía cayendo. Henry se cubrió con la manta. Apoyó la cabeza contra la ventana helada y cerró los ojos. No tenía mucho. Pero aún se tenía a sí mismo. Y, por ahora, eso tendría que bastar. Clare entró en el lujoso vestíbulo de su edificio, donde el calor envolvía el ambiente como una manta invisible. El portero la saludó con un leve gesto de cabeza, pero ella apenas lo notó. Sus tacones resonaban suavemente sobre el mármol mientras se dirigía al ascensor, aún envuelta en la chaqueta del desconocido. No había planeado aceptarla. De hecho, había intentado rechazarla. Pero el hombre, Henry, así se había presentado, insistió con una mirada que anulaba cualquier objeción. Ahora, el abrigo colgaba sobre sus hombros, demasiado grande, demasiado viejo, y sin embargo, más cálido que cualquier cosa que hubiera usado en años. Entró en su penthouse del piso 28. Fue recibida por el silencio. Ningún televisor encendido, ninguna música de fondo, ninguna voz alegre.
Solo el zumbido constante de los electrodomésticos modernos, y el ulular distante del viento golpeando los cristales gruesos. Dejó su bolso sobre la mesa del vestíbulo y se quitó la chaqueta con lentitud. Estaba a punto de dejarla a un lado cuando sintió algo en el bolsillo interior. Extrañada, metió la mano y sacó un papel doblado. Estaba arrugado, con esquinas desgastadas y manchas de dedos. Lo desplegó con cuidado. Era un dibujo infantil, hecho con crayones. 2 figuras de palitos bajo un sol torcido. Una con la etiqueta papá, la otra yo. Entre ellas, un pequeño corazón rojo. En la parte inferior, en caligrafía irregular, leía, «Te amo, papi». Noah. Clare se quedó inmóvil. Observaba el dibujo, pero los ojos se le nublaron. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se dejó caer sobre el sofá, aún con el dibujo en una mano y la chaqueta en la otra. Su garganta se cerró. Noah. El nombre le golpeó como un susurro afilado. Recordó cómo Henry abrazaba aquel sobre Manila, el cansancio en sus ojos, la pesadez de su voz. Todo encajaba. No era solo un hombre amable. Era un padre. Un padre que llevaba consigo un pedazo de su hijo. Un padre que, sin tener nada, aún eligió dar. Clare miró a su alrededor. El departamento era perfecto. Techos altos. Muebles de diseñador. Paredes de vidrio. Pero no había fotos. No había objetos con alma. Era un lugar diseñado para el éxito, no para el amor. Volvió a mirar el dibujo. El corazón tembloroso entre las figuras de crayón. Luego la chaqueta entre sus manos, gastada, vieja, pero llena de significado. Sin pensarlo, la abrazó contra su pecho. Olía a algo familiar. ¿Jabón? ¿Recuerdos? Y entonces, sin aviso, las lágrimas llegaron. No había llorado así en años. No de verdad. No desde que era una niña pequeña, hambrienta, sentada en las escaleras de una iglesia, esperando que alguien la notara. Esa noche, alguien lo hizo. Un hombre de rostro bondadoso y arrugas profundas. Se quitó su abrigo y lo colocó sobre sus hombros. No dijo mucho. Solo sonrió. Y le dijo que todo estaría bien. Nunca volvió a verlo. Pero ese gesto cambió su mundo. Clare se limpió una lágrima con el dorso de la mano. Ya no era esa niña. Había salido del sistema de acogida, había estudiado con becas y pura determinación, había creado Infinity Group desde una simple idea hasta convertirla en una de las empresas tecnológicas más importantes de la costa este. Había ganado cada centavo. Cada premio. Cada métrica. Pero, en el camino, había olvidado lo que era necesitar. Y lo que era dar. Hasta esa noche. Un desconocido la había hecho recordar. A la mañana siguiente, Clare se sentó en su escritorio con una taza de café humeante que no llegó a probar. Más allá de los ventanales de piso a techo, el horizonte de Manhattan se extendía infinito, pero sus ojos no se apartaban del dibujo arrugado entre sus manos. Las esquinas estaban más gastadas ahora, de tanto abrirlo y cerrarlo, como si al memorizar cada trazo de crayón pudiera entender mejor al hombre que se lo había entregado sin saberlo. Casi no había dormido. Seguía repasando la escena de la noche anterior, la forma en que Henry había ofrecido su único abrigo sin dudar, la dignidad tranquila de su voz, la tristeza que escondía detrás de su sonrisa. Algo de él se había quedado con ella. Abrió el primer cajón de su escritorio y sacó una pequeña campanilla de plata. Al poco tiempo, su asistente, Rachel, apareció en la puerta. «Sí, señorita Langston». Clare se enderezó en su asiento. Su tono fue firme, pero sereno. «Necesito que me ayudes a encontrar a alguien». Rachel arqueó una ceja, sorprendida. «Claro». «¿Quién?» Clare dudó un segundo. «Se llama Henry». «No sé su apellido». Anoche estaba en la parada de autobús de la calle 56 con Madison, alrededor de las 8:30. Me dio su chaqueta. «Quiero encontrarlo». Rachel pestañeó, claramente desconcertada, pero asintió. «Haré lo posible». Y Rachel, esto queda entre nosotras. En los días siguientes,
Las instrucciones de Clare se ejecutaron con la misma precisión que usaban para localizar programadores estrella, o ejecutivos codiciados. Su equipo, entrenado para navegar redes, foros y bases de datos, ahora rastreaba a un hombre invisible. Revisaron imágenes de cámaras de tránsito cercanas. En una de ellas, Henry aparecía brevemente, encorvado, borroso, abrigado. Analizaron las rutas de los autobuses que pasaban por esa esquina, cruzaron datos con listas de entrada. Ningún nombre coincidía con sus bases corporativas. Hasta que un jueves por la mañana, Rachel regresó con una carpeta delgada. Su nombre es Henry Miles, dijo. Era ingeniero estructural. No hay registros de empleo recientes. Encontré publicaciones en foros preguntando por ofertas de trabajo. Su número está vinculado a un celular prepago. Sin dirección fija. Clare abrió la carpeta. Una foto vieja del carnet de conducir. Un perfil de LinkedIn congelado en el tiempo. Una licencia de construcción vencida. Ningún antecedente. Ningún escándalo. Solo ausencia. Cerró la carpeta. El silencio se volvió denso en la oficina. ¿Y ahora?, preguntó en voz baja. Rachel vaciló un segundo. Uno de nuestros chicos lo vio ayer, al sur del Bronx. Hay una camioneta vieja estacionada detrás de un almacén. Lo han visto entrar y salir. Parece que duerme allí. Clare se levantó. Quiero ir. ¿Usted, personalmente? Esto no es una reunión, respondió Clare. Es algo personal. Rachel dudó, pero no preguntó más. Le mandaré un chofer. Una hora después, Clare estaba en el asiento trasero de un sedán negro que cruzaba calles muy diferentes a las de sus oficinas. Pasaron por tiendas cerradas, muros cubiertos de grafitis y personas que caminaban cabizbajas contra el frío. El conductor se detuvo cerca del almacén. Clare lo vio enseguida. La Chevy antigua estaba oculta en las sombras, con la nieve acumulada en las ruedas. Parecía no haberse movido en días. Salió del auto. El aire olía a óxido y concreto húmedo. Sus tacones crujieron sobre la grava mientras se acercaba lentamente al vehículo. A través del parabrisas empañado, distinguió una figura. La puerta se abrió con un chirrido. Henry bajó, frotándose los ojos. La miró, confundido. Luego la reconoció. Su expresión cambió, sorpresa, duda, y algo como vergüenza. Clare, dijo con voz rasposa. Ella sonrió, pequeña, incierta. Hola, Henry. Henry bajó la mirada. Sus ropas arrugadas, las botas cubiertas de nieve, la camioneta oxidada a su espalda. Todo en él gritaba que no pertenecía al mundo de esa mujer. ¿Qué haces aquí?, preguntó, cruzando los brazos con incomodidad. Vine a buscarte, respondió Clare, sin rodeos. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Ella dudó apenas un segundo. Porque no he dejado de pensar en lo que hiciste. En el tipo de persona que da su único abrigo a una desconocida. Henry soltó una risa amarga. No hacía falta que me rastrearas para eso. Una tarjeta de agradecimiento habría sido suficiente. No es por agradecimiento, dijo ella, con voz firme. Es porque no quiero que un acto como ese desaparezca sin ser visto. El silencio cayó entre ellos. Dos mundos distintos. Dos personas frente a frente, unidas por un momento improbable. Henry exhaló. ¿Viniste hasta aquí, solo por eso? Clare asintió. Sí. Y tal vez por algo más. La siguiente vez que Clare vio a Henry, él estaba encorvado sobre un montón de bloques de concreto en una obra en Queens. Ella lo observaba desde su auto, a cierta distancia, mientras él trabajaba con fuerza y constancia, ajeno a las miradas. Apilaba, cargaba, levantaba, con la firmeza callada de quien está acostumbrado a que lo ignoren. Llevaba una camisa de franela gastada, con las mangas arremangadas hasta los codos, pese al frío. El vaho salía de su boca con cada exhalación. Sus manos eran fuertes, curtidas. Su expresión, concentrada. Cada movimiento tenía propósito. Cuando él tomó un descanso y se sentó sobre un muro bajo con una botella de agua,
Clare bajó del auto y se acercó con paso decidido. Henry la vio, y por un segundo, pareció dudar de lo que veía. Se puso de pie enseguida, sacudiendo el polvo de su pantalón. Clare. Hola de nuevo, dijo ella, sonriendo de forma genuina. ¿Qué haces aquí? Le tendió un café que llevaba en la mano. Pensé que te vendría bien algo caliente. Henry lo tomó con cierta cautela, buscando sus ojos. No tenías que hacerlo. Lo sé. Pero quería. Se quedaron en silencio unos segundos, el vapor del café subiendo entre ellos. ¿Vendrías conmigo un momento? Preguntó ella. Quiero mostrarte algo. Henry miró sus botas de trabajo, luego al capataz a la distancia. Todavía me quedan unas horas de turno. Ya hablé con él, dijo Clare. Le dije que tenías una entrevista. Él arqueó una ceja. No tengo ninguna entrevista. Ahora sí. Henry soltó una carcajada breve, más sorprendido que divertido. Está bien. Vamos a ver de qué se trata. El trayecto fue silencioso. Henry miraba por la ventana, inquieto. Sentía cada mancha de sus jeans, el polvo bajo sus uñas, el sudor en su cuello. Pero Clare no pareció notar nada de eso. Llegaron a las oficinas centrales de Infinity Group en el centro. Henry se detuvo un momento en el vestíbulo de mármol, contemplando los muros de cristal, los acabados cromados, la marea de trajes oscuros. No pertenezco a este lugar, murmuró. Clare se volvió hacia él. Solo acompáñame arriba. Entraron en una sala de conferencias privada, con ventanas que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Clare le ofreció asiento. Él se sentó con rigidez, como si estuviera fuera de lugar. ¿De qué se trata todo esto? ¿De devolverme el abrigo? Clare negó con la cabeza. No. Ese abrigo es mío ahora. Me lo quedo. Henry parpadeó. Entonces, ¿qué es? Ella se inclinó hacia él. No vine a darte las gracias. Vine porque me hiciste recordar algo que había olvidado. Me hiciste recordar una versión de mí misma, dijo Clare con voz suave. Una que dejé enterrada entre juntas, metas y pantallas. Me recordaste que el verdadero cambio no siempre comienza con innovación o estrategia. A veces, comienza con bondad. Henry desvió la mirada, incómodo. Clare, yo solo soy un tipo que está intentando sobrevivir. Ella asintió lentamente. Y por eso mismo estás aquí. Le deslizó una carpeta por la mesa. Henry la miró con recelo antes de abrirla. Adentro había una propuesta de empleo. Un contrato. Una descripción de puesto. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? Es un rol nuevo. Uno que cree especialmente. Asesor en cultura y valores humanos. Estarías presente en decisiones de equipo, en programas de formación, en reuniones de desarrollo. No para hablar de números. Para hablar de personas. De empatía. De lo que importa. Henry soltó una risa seca, negando con la cabeza. Clare, mírame. No tengo título en psicología. No fui a Harvard. Duermo en una camioneta. Fuiste ingeniero. No he construido nada en años. Clare lo miró a los ojos. Sí construiste. Ese momento en la parada, fue una obra que jamás olvidaré. Henry bajó la vista. Estaba abrumado. No estoy calificado. Ella se inclinó hacia él, firme pero sin dureza. No necesitas un título para enseñar a la gente a cuidar a los demás. Tú lo vives cada día. Él apretó los labios. La garganta se le cerraba. Clare habló una vez más, en voz baja. No necesitas diplomas para enseñar compasión. Porque tú eres prueba viva de ella. Henry se quedó en silencio. Miró los documentos. Luego a ella. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo encenderse dentro de sí. No era miedo. No era derrota. Era esperanza. Cruda. Inesperada. Aterradora. Más tarde ese día, Henry estaba sentado en una banca frente al edificio.
La carpeta descansaba sin abrir sobre su regazo. Sus dedos acariciaban el borde, pero su mirada estaba perdida en el bullicio de la calle. No podía hacerlo. No era que no quisiera. En lo profundo, una parte de él lo deseaba. Pero el miedo lo tenía atrapado, como cadenas invisibles. Esa voz que le hablaba en la oscuridad. Solo lo hacen por lástima. Esto no es real. Vas a fallar. Como siempre. La oferta le parecía una trampa disfrazada de amabilidad. Y Henry, después de años de aprender a no confiar en lo bueno, no podía evitar dudar. No notó que Clare había salido del edificio hasta que se sentó a su lado, en silencio. No lo abriste, dijo ella, sin reproche. Henry dejó escapar una risa amarga. No hizo falta. Ya sé cómo termina esto. Clare ladeó la cabeza. ¿Cómo? Alguien como yo no termina en un lugar como este. No construyes una empresa como Infinity contratando a gente que duerme en su camioneta. ¿Crees que te hice una oferta por compasión? Creo que no pertenezco a tu mundo. Clare guardó silencio un momento. Luego se puso de pie. Ven conmigo. Solo una hora. Sin reuniones. Sin trajes. Solo, confía en mí. Contra sus instintos, Henry se levantó. Viajaron en silencio durante más de 30 minutos, alejándose del centro de la ciudad hacia un barrio más modesto. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio de ladrillo rojo, con un toldo verde gastado. Un cartel pintado decía, Thomas Place. Un espacio seguro para cada niño. Henry la siguió al interior. Las paredes estaban cubiertas de huellas pintadas, animales coloridos y frases sobre la bondad. El aire olía a crayones y pan recién horneado. Risas infantiles llenaban los pasillos. Risas reales. Felices. Clare lo condujo por una cocina comunitaria, una sala de lectura, hasta una sala amplia llena de juguetes usados y carteles hechos a mano. Este lugar, dijo ella en voz baja, lleva el nombre del hombre que me salvó la vida. Henry la miró en silencio. Crecí en hogares temporales, continuó Clare. Algunos buenos. Otros, no tanto. Una noche escapé. Tenía 12 años. Era invierno. Me acurruqué en las escaleras de una iglesia, temblando, solo esperando que amaneciera. Hizo una pausa. Su voz bajó, como si las palabras pesaran. Y entonces, él apareció. Un hombre mayor. Thomas. No preguntó nada. Solo se quitó el abrigo, me lo puso encima y se sentó a mi lado. Toda la noche. En silencio. Henry no dijo nada. No podía. Sentía que algo en su pecho se movía. Nunca más lo vi, dijo Clare. Pero esa noche me cambió. Me enseñó que incluso los actos más simples pueden salvarte la vida. Años después, construí este centro en su honor. Clare se volvió hacia Henry. Y la semana pasada, alguien más me dio un abrigo. Sin saber quién era. Sin esperar nada. Solo, dio. Él tragó saliva. Sus manos colgaban a los costados, pesadas. Tú me recuerdas a él, dijo Clare. No por lo que me diste. Por lo que eres. El murmullo de los niños llenaba el espacio. Voluntarios reían suavemente al fondo. Un pequeño intentaba leer en voz alta. Otro jugaba a armar un rompecabezas. Todo se sentía humano. ¿Real? Clare le tocó el brazo. No necesito que encajes en una sala de juntas, Henry. Necesito que les recuerdes a todos esto. Lo que significa realmente importar. Él no respondió con palabras. Sus ojos se humedecieron. Miró hacia abajo, intentando contener las lágrimas. Pero vinieron de todos modos. Silenciosas. Limpias. Y luego asintió. No por el sueldo. Ni por el título. Ni siquiera por la promesa de un nuevo comienzo. Asintió porque por primera vez en años, lo sintió en su piel, aún era necesario. Aún tenía algo que ofrecer. Aún era humano.
El primer día de Henry en Infinity Group no fue con discursos ni alfombra roja. No hubo bienvenida oficial ni comunicado de prensa. Solo una sala pequeña, paredes de vidrio, una docena de jefes de departamento algo escépticos, y muchos posits. Clare lo presentó con sencillez. Este es Henry Miles. Está aquí para ayudarnos a construir algo más significativo que solo ganancias. Las miradas fueron cordiales, pero distantes. Aún así, Henry no se intimidó. No trajo PowerPoints. No habló con cifras. Compartió su historia. No la versión para dar lástima. Solo pedazos. Reales. Honestos. Contó cómo se sentía despertarse en una camioneta congelada. Ir a entrevistas sabiendo que sus zapatos tenían agujeros. Y aún así, elegir ser amable. Al principio lo escucharon con curiosidad. Al final de la semana, se inclinaban hacia adelante. Tenía una forma de hablar que no predicaba. Que no exigía. Que preguntaba cosas que obligaban a pensar. ¿Sabes el nombre de quien limpia esta oficina? ¿Qué harías si ves a alguien llorando en la sala de descanso? Poco a poco, algo cambió. Primero se le acercaron los pasantes. Luego los desarrolladores. Después los mismos jefes que lo miraban con duda. Algunos iban a hablar de estrés. Otros, de agotamiento. Algunos solo querían sentarse en silencio junto a él, durante el almuerzo. Henry escuchaba. Y cuando hablaba, no ofrecía soluciones mágicas. Ofrecía algo más raro, perspectiva. Una vez, un joven programador le confesó que no dormía hace 3 días. Que sentía que se estaba rompiendo. Henry le dijo: no estás roto. Estás cansado. Estar cansado no significa que seas débil. Significa que has cuidado demasiado, sin que nadie cuidara de ti. Esa frase terminó pegada en puertas de oficina. Impresa en tazas. Citada en correos internos. Y Clare lo vio todo desde su oficina. Desde su rincón en lo alto del edificio, Clare observaba cómo el ambiente de la empresa empezaba a transformarse. Las conversaciones en la sala de descanso ya no eran solo sobre entregas simétricas. Volvía la risa. Las miradas eran más largas. La gente se detenía a escuchar. La productividad crecía, pero no por presión, sino porque la gente se sentía vista. Henry pronto tuvo su propio espacio. Una oficina pequeña, acogedora, con plantas, libros de segunda mano, y una cafetera que nunca se apagaba. Pero no era el espacio lo que importaba. Era lo que representaba. Fuera del trabajo, su vida también comenzaba a reconstruirse, despacio, pero con firmeza. Con la ayuda de Clare y una pequeña ayuda para vivienda ofrecida por la empresa, Henry pudo dar la entrada para una casa modesta, en la periferia de Brooklyn. No era lujosa, pero tenía lo esencial: un porche, un pequeño jardín, y paredes que no temblaban con el viento. Lo más importante, tenía espacio para Noah. Ahora, Noah estaba en su primer año de universidad, en un campus cercano. Cuando se mudó de nuevo con su padre, la casa cobró vida. La primera cena juntos fue sencilla, espaguetis y pan de ajo. Pero Henry la recordaría por el resto de su vida. Cumpliste tu promesa, dijo Noah aquella noche, con los ojos brillantes. Henry no respondió. No podía. Solo lo miró. Y en esa mirada, dijo todo. En cuanto a Clare, ella y Henry comenzaron viéndose por trabajo. Reuniones, charlas, colaboraciones. Luego, sin esfuerzo, eso se volvió algo más. Almuerzos juntos. Caminatas al metro. Cafés los fines de semana. Después, noches viendo películas viejas. Conversas largas. Silencios cómodos. No fue algo dramático. Ni apresurado. Simplemente, sucedió. 2 personas que habían construido armaduras con los años, se dieron permiso para aflojar las costuras. Para estar. Para respirar. Una tarde, en la azotea del edificio, mientras veían el sol esconderse tras los rascacielos, Clare dijo en voz baja: «Has cambiado este lugar, Henry». Él sonrió, modesto. «No.
Solo les recordé lo que ya sabían. Ella lo miró con ternura. Y me lo recordaste a mí también. Un día, después de dar un taller sobre resiliencia, un joven se quedó al final del salón, cuando todos ya se habían ido. Tenía poco más de 20 años. Delgado. Ojeroso. Nervioso. Quería decirte algo, dijo, con la voz temblorosa. El mes pasado, iba a rendirme. No solo con el trabajo. Con todo. Con la vida. Henry sintió que el corazón se le aceleraba. Pero entonces te escuché hablar. Dijiste algo sobre cómo las personas no necesitan ser arregladas, sino ser escuchadas. Nadie me había dicho eso antes. Se sintió como si, por fin alguien me viera. El joven tragó saliva. Si no fuera por ti, no creo que estaría aquí. Henry se quedó quieto. Luego dio un paso y puso su mano en el hombro del muchacho. Y me alegra que estés aquí. Después que el joven se fue, Henry se sentó solo en la sala vacía. Silencio. Luz suave filtrada por los ventanales. Y las palabras del muchacho resonando aún en el aire. Alguna vez, Henry se había preguntado si volvería a importar. Si aún tenía algo que dar. Ahora, por fin, tenía su respuesta. Días después, el atrio de Infinity Group se transformó por completo. No había pancartas de logros financieros ni lanzamientos de productos. En su lugar, luces cálidas, cortinas blancas y un cartel que decía en letras doradas, Día de la Bondad. Clare subió al escenario. Miró a la sala llena. Este día, comenzó, no es sobre métricas. Es sobre momentos. Hace un año, continuó Clare, estaba en una parada de autobús. Sola. Cansada. Congelada por fuera y por dentro. Y entonces, un hombre al que nunca había visto hizo algo que nadie más hizo esa noche. Me dio su abrigo. Un murmullo suave recorrió la sala. Algunos ya sabían. Otros lo intuían. Clare sonrió. Era viejo. Desgastado. Pero era todo lo que tenía. Y lo dio. Ese gesto me recordó que la bondad, la verdadera, no espera a que sea conveniente. Llega cuando el mundo menos la espera. Se giró hacia un caballete cubierto con una tela blanca. La retiró lentamente. Debajo, enmarcado tras un vidrio, estaba el mismo abrigo. Raído. Descolorido. Pero ahora, preservado como un tesoro. Debajo del marco, una placa de bronce decía: un pequeño acto de bondad puede reescribir una vida. La voz de Clare se quebró apenas. Ese acto no solo cambió mi noche. Cambió el rumbo de mi vida. Y hoy, queremos honrar no solo ese momento, sino al hombre que lo hizo posible. Se volvió hacia el costado del escenario. Henry, ¿puedes subir? Henry se levantó lentamente. Vestía un traje sencillo, prestado por un amigo, pero limpio y bien planchado. Caminó entre aplausos hasta el escenario. Su rostro aún marcado por el tiempo, pero ahora, con algo más. Paz. Junto a Clare, ella sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó. Esto te pertenece. Henry lo abrió. Dentro estaba el título de propiedad de su nueva casa, sellado y firmado. Un suspiro colectivo se escuchó entre la multitud. Clare sonrió. No más noches en la camioneta. El aplauso estalló de nuevo. Pero Henry levantó una mano. Yo también tengo algo, dijo. Metió la mano lentamente en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una pequeña caja. Sencilla. Antigua. Gastada por los años. Dijiste que ese abrigo cambió tu vida. Pero tú, cambiaste la mía. Me devolviste mi nombre. A mi hijo. Un techo. Y algo más valioso que todo eso, esperanza. Abrió la caja. Dentro, un anillo de plata. No era ostentoso, pero brillaba con una luz suave, íntima. Lo llevaba en el bolsillo, dijo, con la voz temblando. Porque si algo vale más que este abrigo, eres tú. Clare lo miró, los ojos llenos de lágrimas. Clare Langston, ¿te casarías conmigo?
Hubo un segundo de absoluto silencio. Y luego, ella rió. Esa risa suave, quebrada, luminosa. Y asintió. Sí. Por supuesto que sí. La sala entera se puso de pie en una ovación que retumbó contra las paredes de cristal. Un mes después, se casaron. No fue en un salón de lujo ni en un resort costoso. Fue en Thomas Place, el centro comunitario que significaba tanto para ambos. Los niños hicieron flores de papel. Las sillas no combinaban. El pastel lo horneó un interno del programa de mentorías de Henry. Pero el ambiente brillaba con algo que el dinero no compra. Clare usó un vestido blanco sencillo. Suelto. Natural. Henry, el mismo traje prestado. Noah fue el padrino. Los invitados, voluntarios, compañeros de trabajo, personas de refugios, y decenas de jóvenes que alguna vez se sentaron con Henry en busca de propósito. Durante los votos, Clare le tomó las manos. Una vez, me diste un abrigo, dijo. Hoy, te doy mi vida entera. Henry no pudo hablar. Solo asintió, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. A su alrededor, otros también lloraban. Pero no de tristeza, sino por la belleza de una historia completa. La recepción fue al aire libre. Niños corriendo descalzos, luces colgantes parpadeando. Alguien tomó una foto, Clare y Henry bajo el letrero de Thomas Place, abrazados, y a su lado, el abrigo, ahora eterno. Esa imagen dio la vuelta al mundo. Porque a veces, el acto más simple, una chaqueta, una palabra, una sonrisa, puede reescribirlo todo. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario y suscríbete al canal. Porque aquí, compartimos historias que sanan, que inspiran, y que nos recuerdan que la bondad aún vive entre nosotros.